Para la gente que de repente no sabe, tú básicamente fuiste pionero del stand-up comedy en República Dominicana. Carlos Sánchez, Escuela de Nada. Un aplauso. Muchas gracias. Sí, mi Simplemente papá siempre consumir. tenía mucho sentido del humor. Él duró como 2 años enfermo porque se le iban dañando todos los órganos y él iba donde todos los médicos y me decía, mira, ahora llegué de la clínica que me encontraron tal cosa mal. Ahora tengo que ir a tal médico. Nada más me falta ir al ginecólogo de esa clínica. Como que yo llegué también a distribuir a tiendas de alquiler de películas y en una farmacia también. Vendían tu especial en una Ahí, Claro, farmacia. porque la risa es la mejor medicina. Yo estudié Derecho, yo soy abogado. Cuando empecé a ir a una oficina, ahí me aburría como el diablo. Una de las cosas que me entretuvo en la oficina fue hacer un contrato de semen de caballo. ¿Cómo? Bueno, termina tu punto. Yo ¿o no? estaba... O lo termino yo, que soy el invitado. Pues debería. No, pero está bien, yo lo voy a dejar. Maldita mierda, No. pa. Es tu maldito programa, habla tú. Pero entonces termina tu maldita idea. En verdad tú sabes que yo te quiero mucho fuera de Yo a joda. ti, Y de que verdad. hemos... I'm going back to my school today. Bienvenidos a un nuevo episodio de EDN and Friends. En esta oportunidad estamos de vuelta a Miami. Todo esto que están viendo es gracias a Art That Kills y a Cascabel Studios, que es nuestra casa. Ya ustedes la conocen, ya saben quiénes son. Siempre grabamos acá. Muchísimas gracias a ellos. Gracias a toda esta gente está ocurriendo la 4ª temporada de EDN and Friends. Carlos Sánchez, Escuela de Nada. Un aplauso. Muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, se podría decir lo mismo Sí. de este lado. Ustedes me entrevistaron porque aprovecharon que coincidimos en el mismo festival de humor y no le costaba nada. Entonces fue fácil la entrevista y dijeron, está bien, Carlos. Bueno, es como que a veces necesitamos episodios de relleno. Bien, De lo relleno, tienes claro, muy claro. claro, Pero ya vamos a adentrar en tu mediocre vida. Ya te vamos a rellenar. Ya te vamos a rellenar Mm. por ahí. No, en verdad, fuera de joda, qué cool que estás aquí, porque bueno, obviamente tenemos muchas cosas que conversar que me dan, que tienen que ver desde tu perspectiva de la comedia en general latinoamericana, pero tú eres un carajo genuinamente comiquísimo. Siempre se lo comenté a Leo y a Chris, porque bueno, tú y yo Está tenemos- enamorado de ti, es lo que quiere decir. En verdad, sí, tú sabes sí. que yo te quiero mucho fuera de Y yo a joda. ti, Y de que verdad. hemos compartido un montón de tarimas por allí y Sí. cuando nos conocimos en Dominicana, porque además que tú sabes que tú en internet, Te voy a decir algo. por favor, Yo pensaba que tú eras argentino. Ok, Hasta que nos conocimos hace media hora en el lobby del hotel, ok. que te escuché hablar y dije, Él no es argentino. no hablas como argentino. Y Y todo esto es gracias a Wikipedia. sí, Yo puse Carlos Sánchez, sí, comediante, en internet, ¿sabes? Google, sí. y me salió esto. Que yo Comediante estoy muerto. argentino y actor. Sí, y viste mi fecha de muerte. Y tienes tu fecha de muerte. ¿en serio pero- sales que estás muerto? Sale que Sí. estás muerto. Y que naciste en el 52. Y Sí. a mí me pareció eso lógico. Y yo dije, claro, este carajo... esto En sonando América algo. Latina habemos 3 comediantes ¿Sonando un pitico? argentinos. No, creo que te estás muriendo. Mierda, me dio tinnitus en pleno episodio. Sí, Y ahí empezó un sonido de repente Un maldito en el Un oído. sonido duro. Mierda. Mierda, no te dejas morir, ¿o qué? Suena- ¿Viste? ¿No suena aquí? Tú No, te estás no. muriendo, ¿viste? sí. ¿Quieres que vayamos actualizando Mierda, qué tu bola que Wikipedia sentí de también? repente... Ah, ese fue ya. Leo, si estás entre nosotros, Ok. manifiéstate. Ah, yo creo que estábamos hablando ya de la gente muerta y pasó. Estamos Sí, hablando de la exacto, gente Vino exacto. muerta. Carlos Sánchez que sí El se murió. verdadero Ah. Carlos Sánchez y me dijo, este no es pues el que está muerto. Ok. Hay 3 latinos comediantes, Carlos Sánchez, que Ajá. es de Colombia. Carlos Y eso porque es un nombre rarísimo, en verdad. Sí, yo no entiendo las coincidencias de la vida. Se alinearon los planetas. Y el Mono Sánchez, Carlos el Mono Sánchez de Colombia, Carlos Sánchez argentino, que murió hace poco de cáncer, hace 1 o 2 años. 4 años, hace 4 años. Que sí. ustedes, los otros Carlos Sánchez, lo agradecen. Para que no los confundan más. Claro, entonces el de Colombia es el Mono Sánchez, lo conocen por el Mono Sánchez. Entonces ya yo, pues bueno, pues ya quedé limpio, pero viene Google y me confunde con el que ya falleció Pero con este paz de tipo de cáncer. cosas se corrigen. Es que tú has visto... Sí, bueno, se no, me corrigen, imagino que pero no, honestamente he hecho 0 diligencia para corregir Te voy a eso. mostrar qué pasa cuando tú pones Leo A mí Rojas. ese capture me lo mandan 3 veces a la semana por Instagram. Bueno, exacto. A mí también. Sí. Tú pones Leo Rojas Wikipedia Ajá. y sale... Un flautista peruano. Déjame ver si... Sí, te vas a morir. En verdad, porque... y también te lo mandan un montón, ¿no? Me lo mandan un montón y sale Leo Rojas, músico ecuatoriano. La primera foto es él y luego sale mi foto, que era mi foto de perfil del principio de la era de Escuela de Nada, y dice,
¿Dónde fue que tú leíste? ¿Quién fue que me lo leyó? Rubén. Creo que fue en tu Wikipedia, está todo mezclado. Está todo mezclado, pero bueno. Es que a mí no me sale porque, bueno, tengo otra vaina, pero decía como que Leo Rojas es un podcaster ecuatoriano, comediante no sé, ahorita lo buscas ahí, lo puedes Comediante leer. y Porque flautista. flautista. Claro, porque es la exacto. flauta de pan, la típica, pues, de los Andes. Y la gente Sí. dirá, sí, claro, te hace todo La sentido. flauta de pan, que en tu caso tu favorita es la de carne, Es todo el mundo lo correcto, no, sabe. por supuesto. Exacto, O sea, claro. la soplas y se pone dura, ¿eh? Sí, que se pone más grande, tiene más hueco. Sí, señor. Pero efectivamente coincidimos y creo que es bastante lógico que hiciéramos un episodio juntos porque para la gente que de repente no sabe y que no estás muerto, evidentemente, según internet, pero en verdad estás aquí, es Sí. muy cool. Tú básicamente fuiste pionero de el stand-up comedy en República Dominicana, no en Argentina, como dicen en Claro. Wikipedia. Claro. Pero ¿esto es así de cierto o quieres Sí. corregirme en algo? No, es así. Mira, antes de mí habían siempre humoristas que hacían stand-up, pero era dentro de un show que no era de stand-up. Eso o sea, pasaba mucho en Venezuela claro. también. Los shows de varieté que salen con un número musical, luego todos los humoristas juntos, se van 3, hay uno que se va disfrazando y luego sale con un personaje Ok. y después hace otro un monólogo de stand-up y después pues terminan los 4 juntos y así. y eso, o sea que ya hacían, pero el primero que cargó la bandera de que esto es stand-up fui yo y hacía un show que era solo de stand-up. ¿Inspirado en quién? ¿Quién fue la persona que tú viste que tú dijiste, yo voy a hacer eso? Que no lo Bueno, está haciendo nadie aquí. yo empecé con Seinfeld porque era la única referencia en ese entonces que tenías mucho acceso. Esto es antes de YouTube. Claro, obvio. Y Voy a preguntar entonces, eso, que ¿qué año es? esto estamos hablando 2001. Ok. Entonces, 2001 no estaba Instagram, no estaba Facebook, no estaba... bueno, entonces YouTube tampoco. YouTube tampoco. Tú veías por televisión los episodios de Seinfeld y entonces él empieza y termina con un beat de stand-up y era como la única referencia que yo tenía. Yo sé que los gringos hacían eso, pero él era el único que con regularidad podía ver. Seinfeld y Bienvenidos, en tu caso. En Bienvenidos era como súper famoso en Dominicana, Santo ¿no? Domingo, ¿no? Es lo más probable, pero ahora No- mismo yo no lo ¿no sé te porque yo acuerdas no de- lo veía. Yo fui a Santo Domingo hace 2 años y todavía la gente recuerda, Pero o sea, los dominicanos bienvenidos que yo que conozco. ese es el de y se divertirán. Ajá, claro. Ok, que no sabía, no me acordaba que se llamaba bienvenido. Claro. Pero sí, se puede decir que Bienvenidos empezaba con un stand-up. Sí, era un monólogo ¿Sí, de no? Miguel Ángel Landa donde, ¿no? Él hacía, me Yo creo que imagino. sí. Pero no era propiamente stand-up, pero un monólogo, por ejemplo, lo hacía Johnny Carson hace 40, 50 O sea, yo puse el años, pero- ejemplo, perdón, Sí. era porque en el único país en el que pegó tanto este programa venezolano fue Sí. en Sí, República sí, Dominicana. Sí, en sí, esa allá época. pegó duro. Pero esa es mi pregunta, sumaría a eso. Es como cuando hemos hablado con otros comediantes latinoamericanos y a mí me gusta mucho como la diferenciación entre lo que está influenciado por lo anglo Sí. y lo que está influenciado, en este caso de nosotros, por el humor caribeño. Asumo Sí. que yo he visto películas de... ¿Es Balbuena, se llama? Sí, Que asumo yo y te pregunto si es como un personaje típico dominicano. sí. Balbuena representa al dominicano Exacto. tal cual. Pero no sé si de repente cuando eras más joven, antes en el año 54, tenías esas influencias, porque casi todos los Sí. latinos tenemos de repente esta figura de el que contaba chistes, Sí. más que alguien estando pero. Sí, aquí, de hecho, mi país tiene mucha cultura de cuentachistes, como toda América Latina, yo creo. Entonces, yo crecí con influencias dominicanas y españolas. Mi papá era español, entonces veíamos humor todo el tiempo. Entonces, intercambiábamos entre los programas de humor dominicano y los programas de humor españoles. Y esas fueron mis mayores influencias. Y luego entró Mr. Bean, Ujú. que mi papá no hablaba inglés, pero para eso no se necesitaba. Y entonces lo veíamos toda la familia. Y El Y señor entonces- Habichuela se llama en Latinoamérica. ¿el qué? El señor Habichuela. Sí. Valió la pena tanto esta interrupción para una estupidez de Nacho de ese calibre. Bueno, hoy iba manejando por aquí por Florida y en verdad el número de autopistas me confunde todo el tiempo. Sí. 95, 395, 4,5, 7 3/4, Harry Potter, ¿qué vaina es esa? Sí. Pero lo que no te puedes confundir cuando vengas a Florida es con Renta Ideal. Mira, es lo mejor porque en lo que llegas al aeropuerto, ya te tienes tu carro preparado, no tienes que lidiar con nadie. Tranquilito. Tranquilito. Sales está de la tu puerta, puesto. está ahí. Mira, que la llave está adentro.
te largas y te vas para tu hotel y en verdad, bueno, verdad, la muchas atención gracias. ni hablar. Uno de Es los otro mejores nivel. aliados que hemos tenido por mucho tiempo. Sí, señor. Cuando vengas a Miami, ya sabes que te metes en rentaideal.com o @rentaideal y buqueas un carro con ellos porque es lo mejor. Mr. Bean en verdad lo disfruta todo el mundo menos los ciegos. Los Claro. ciegos Sí, no. porque ahí sí tienes que saber inglés. Ajá, entonces Mr. Bean, Sí, a nosotros no nos llegó Mr. Bean, yo creo. Ah, ¿de ¿no? verdad? Pero es que no sé si de repente No. tenías un canal, había un canal que lo pasaba como en una cablera o algo así, porque Mr. Bean Sí. es que sí, de la BBC, algo Sí. así. Sí, ¿no? Sí, bueno, era, claro, sí. inglés, para la gente que no sabe, obviamente lo has Exacto. visto, de repente no lo conoces, pero has visto a Mr. Bean y lo Sí. reconocerías. Rowan Atkinson. Atkinson, Una de las exacto. mejores cosas del humor en general, creo que fue cuando Mr. Bean se presentó en la apertura de los Juegos Olímpicos. Sí. ¿Verdad? Ah, yo creo que vi eso, con sí. el piano. Y que eso es algo que lo ve 1 billón de personas, básicamente. Sí. Y algunos hindúes, inclusive. Y cuando él está dándole ahí a la... En verdad es épico, porque tú dices, mierda, como la representante del humor británico, que es tan vasto y tan Sí. amplio, es Mr. Bean, es algo muy universal. Y Claro. en contrario a creencias populares, Mr. Bean es una producción muy corta. No hay tantos episodios de Mr. Bean como uno creería. Sí. Son poquitos, en Son 2 verdad. temporadas, creo. ¿Cómo? Son 2 temporadas. 2 Mr. Bean. temporadas, Creo, una cosa así, Ahorita que es buscamos, muy poquito. Pero fue tuvo una influencia locura. maldita. Y todo eso comenzó porque él estaba en un camerino, no sé dónde. No era en Inglaterra, sino yo no sé si era en Holanda o Noruega. Y él vio un afiche de creo que de Aerosmith. Ok. Y entonces él decía, caray, ¿por qué una banda de rock puede viajar a sitios donde no lo entienden o donde no se habla inglés? Mierda. Y yo que hablo inglés, que hago humor, ¿cómo yo puedo viajar para que todo el mundo me entienda? Y ahí fue que desarrolló un personaje que no habla. Increíble. Y el tipo, y tiene una fuerza escénica que era, o sea, nadie podía pararse al lado de él porque él hacía teatro con otros actores. Y todos los actores decían, este tipo nos Está en otra opaca a liga. todo, loco. Y estudiaba, era ingeniero, era como algo así, o médico, tenía como una carrera súper ajena a todo lo que Sí, tiene. a mí todos los artistas británicos me saben a mierda porque todos son ultra mega brillantes. Yo me siento tan mal con todos ellos. Todos son de que ingeniero cuántico y no sé qué. Y además rockero. Es como, Habría que pensar en verdad Sí. si hay de comediantes británicos, porque no se me ocurre ninguno que sea como de la clase obrera. No sé si Ricky Gervais es de la clase sí, obrera. Ricky Gervais Sí, es de Ricky clase empezó- obrera, sí. sí, tiene Ojo, tiene la ese- clase obrera en Inglaterra para nosotros es un millonario. Pues. Sí, sí, Muchas sí. veces en la serie Probablemente, Adolescence, no sé sí. si viste esa serie. ¿Cuál? Adolescence. No, no lo he visto, no. Ellos son como una familia de Liverpool, si no me equivoco, de por Sí. allá. Y ellos viven en una casa y él es plomero, el papá del niño Sí. que... Y tú dices, coño, pero al que le muestran esa serie, tú dices, esta persona es También como de pasa plata. Sí. en el biopic de Robbie Williams también Ujú. aparece. O sea, como que lo que pasa es que, claro, uno asocia, eso es muy, muy latinoamericano. Uno cree que la gente que de bajos recursos que habla inglés está en otro estrato. Ujú. Eso suele ser como una confusión como cultural muy, muy clásica, pero no, los ingleses que son, digamos, de bajos recursos, en verdad son igual que en Latinoamérica. ya. Todos. Y cuando tú veías estas cosas con tu papá era una persona chistosa también. O Sí, mi simplemente papá siempre consumía? tenía mucho sentido del humor. Él duró como 2 años enfermo y él, no sé, por ejemplo, mi esposa, en ese entonces éramos amigos, y estaba en mi casa y él llegó de la clínica con el expediente porque se le iban dañando todos los órganos y él iba Ujú. donde todos los médicos y tenía ya el expediente era como de ese gordo. Ujú. Y entonces yo me acuerdo que mi esposa estaba en mi casa y dice, mucho gusto, Paola, ¿qué tú estudias, mi niña? Y ella le dijo, medicina, y él le dio el expediente y le dijo, toma, aquí está todo, estudiate eso, ¿entiendes? Y él se jodía mucho a sí mismo como con todo su problema y me decía, mira, ahora llegué de la clínica que me encontraron tal cosa mal. Ahora tengo que ir a tal médico. Nada más me falta ir al ginecólogo de esa clínica. Como que ya. Entonces, a mí siempre me encantaba eso, como que él de todas sus tragedias, él hacía humor. Pero entonces, junto con eso, me aprendía muchos chistes. Yo siempre en el colegio, había un programa que se llamaba Cuentos y Cantos, todos los domingos. Ujú. Y ahí hacían chistes. Yo los veía, me aprendía chistes y llegaba el lunes a repetir los chistes en el colegio. Entonces, cuando yo empiezo a hacer esta idea del stand-up, yo escribo cada show, yo empiezo a hacer un show mensual y cada show tiene que ser diferente. ¿Qué porque año es esto? 2002, 2003. Ok.
19 de diciembre de 2002 fue el primer show. Y después, en 2003, ya empecé a hacer show con regularidad. Entonces yo, claro, puedo escribir 10, 15 minutos nuevos de material y soy el único comediante de este estilo. Y lo único que puedo hacer es rellenar con chistes. Entonces yo ahí metía 45 minutos de chistes de borracho, de gallego, de Pepito y mis nuevos 15 minutos de los dentistas o de las impresoras o de las vainas. Y así, entonces después cuando ya iba recopilando varios 10, 15 minutos, pues hice mi primer especial en noviembre de 2004, que se llamó Carlos Sánchez Mucho Gusto. Y eso era como, para mí fue como el logro más cool del mundo de poder hacer un show solo de mis monólogos y poder olvidarme de Pepito y de Gallego y de toda esa vaina. Entonces sí, ya como en el año 2007. ¿Está documentado ese primer especial? O sea, sí, está grabado. No sé si es que te referías a que lo giraste y ya o que sí lo documentaste. Está grabado en una calidad muy mala, gracias a Dios. Pero yo he pensado en subirlo, lo voy a subir. Pero lo tengo guardado en mi casa ahí. Okay. ¿Dónde lo grabaste? ¿Lo recuerdas? En Casa de Teatro. Ahí empezó, esto es real, ahí empezó Juan Luis Guerra, ahí empezó Michael Camilo, el pianista de jazz. Es un sitio en la zona colonial de Santo Domingo, muy bonito. ¿Y lo grabaste como, cómo fue la distribución de eso? Eso salió en DVD, asumo. DVD. ¿Y lo vendías en tus propios shows? Lo vendía en los shows y a veces yo mismo lo reproducía. ¿Antes del show? No, o sea, a veces yo iba a sitios de reproducción de CDs copias, pues, o a veces yo mismo tenía que sacarle varias copias en mi casa. Y se vendían? Sí, se vendían. Qué cool. Y después hice varios CDs y hice 3 CD y un DVD. No, 2 DVDs de 2 shows. Porque en esa época estaba muy de moda para la gente que de repente es muy fanática del stand-up, los comedy albums. Era como algo, era como lo común. No eran tantos especiales, porque los especiales, en teoría, bueno, de repente los DVDs estaban empezando a aparecer con respecto a stand-up. Sí. Corrígeme si me equivoco, pero el comedy album era como lo que era audio. Y si les interesa más saber un poquito más, yo por consumí ejemplo, mucho eso de comedy album. pueden ir a Spotify y poner el nombre de un comediante. Hay muchos que ya no están porque Spotify los borró un montón de discos de comedia. No sabía. ¿Y por Pero qué? si tú pones Mulaney, por ejemplo, Ajá. te va a aparecer y cada track, cada canción es un chiste. Es un beat. Ajá. Es un beat. Entonces Ajá. así era como estaba dividido. Pues Sí. era una hora en un CD que grababa. Y originalmente tú lo que hacías era como los canales de distribución eran muy pocos, en ese momento estaba muy de moda, que fueron realmente los pioneros antes de Netflix y todo ese pedo, que era HBO Sí. y Comedy Central, que estaba en su mejor momento, Sí, que te hacía tus especiales, porque bueno, claro, la distribución en verdad era venderlos en tu propio show. claro. Que tú convencías a una persona tipo de que estuviera ahí, era parte del merch, era como que Sí. tenías tu camisa y tal. Y Yo tenías llegué también a distribuir a tiendas de alquiler de películas. Ok, tipo y- Blockbuster, ese tipo de Sí, tiendas. tipo Blockbuster. Habían 2 cadenas en mi país y las tenían las 2 cadenas y en una farmacia también. Se Vendían tu especial en una Ahí, Claro, farmacia. porque la risa es la mejor medicina. Sí. Ya regresamos. No, bueno. Cuando la gente hacía estos álbumes de comedia, le metían contenido extra aparte de la rutina. Mierda, buena pregunta. Yo imagino que sí, weón. Habían discos que Es que eran yo hasta nunca dobles. consumí nada, o sea, la comedia mira, en ese formato. Cuando yo estaba empezando, que consumía mucho Seinfeld porque era mi única referencia, luego Seinfeld yo lo oí en una entrevista diciendo que su mayor referencia era Cosby. Y entonces ahí me fui Igual a Cosby. que tú, ¿no? Pero fuera de su comedia. Sí, por Claro. fuera de su comedia. sí. Su Sí, vida es personal un es ejemplo a importante. seguir. Y es la luz que ilumina mi camino. Y compré varios en Amazon. Creo que fueron, en total yo llegué a comprar como 8 o 9 comedy albums que él tenía. Y yo me obsesioné. Loco, ahí hay unos chistes criminalmente buenos. Qué gran formato, weón. Si te pones a pensar, nosotros incluso creo que formamos parte de un formato que originalmente es audio, que es el podcast, que originalmente nunca tuvo video realmente. Claro. Y me parece que es una especie de... No sé si se ha perdido, porque mucha gente escucha podcast, me incluyo, de repente en Spotify y así, pero sí requiere de una atención diferente. Sí. Y yo creo que la comedia en audio es algo que sería cool volver a explorar. Me parece rarísimo que no haya comediantes que saquen un acetato de su rutina hoy en día. No, sí hay. Sí. Sí, los gringos lo hacen, pero ya, Sí. ya es más un souvenir de fan. Bueno, exacto. Sí. Yo digo como... Sí, pero yo consumo mucho podcast solo en el carro, en mi casa o en la oficina, no puedo. Yo solo mientras voy manejando yo consumo, y ahí fue donde yo consumí esos discos, esos CDs.
Yo no me acuerdo de quién más yo compré, pero eso de Bill Cosby, hay una rutina, viejo, de él que pertenecía a un equipo de fútbol americano y era malísimo el equipo y compitió con unos tipos que eran unas bestias. Que de verdad, yo creo que debe de ser uno de las risas por minuto más fuertes que yo he oído. O sea, no paraba, era histeria, la gente gritando. Ujú. Y yo lo repetí. Yo decía, yo no entiendo cómo alguien puede reírse tanto. Yo no sabía que un ser humano podía causar eso. En serio, yo me obsesioné, me las aprendí algunas rutinas. Y luego las copié, como todo buen comediante. No, es mentira, no las copié. Y siempre no. hay público tenía Sí, público sí. la- Sí, Eran como el grabaciones en live vivo. tape recording Es que el- literal es el especial, pero antes se distribuía, en vez de en video, era audio. O sea, Pero, literal es pero tu nadie le especial. grababa la rutina tipo encerrado en un estudio, por ejemplo. No. No. Era un, Ok. era un show. De hecho, los Grammys tienen una categoría de mejor disco de comedia. Sí. Que todavía la tienen, pero se lo Todo. dan a especiales de Netflix. Se Sí, lo no, dan- yo sé sí, todo sí. esto, pero no sabía si de repente un comediante se encerraba en un estudio a decir su rutina completa. Mierda, no, Han habido algunos, Sí. ¿Sí? pero se oye caidísimo, de verdad. Claro, No, le sí, ponen sí. risa falsa y eso. Claro. ¿verdad? Es que es bastante Claro. conceptual como sin audiencia, porque la audiencia es como o sea, se necesita el comediante y la audiencia. Ah, Sí, pero es Ah. conceptual que si le quitas uno de los pedazos, es por ejemplo hacer un disco de comedia solo la audiencia. Claro. De repente bueno, silencio y de repente, ¡ja, ja, ja, ja! a mí, por ejemplo, mira, ¡Abogado! No, 5 años juntos. tú sabes que parte de introducir el género a Dominicana fue educar mucho, no solamente al público, a toda la industria. A mí, por ejemplo, me preguntaban en muchos programas de televisión, échate una rutina. Y yo decía, pero aquí no hay público, aquí estás tú. Y no lo entendían. A veces piensan que tú eres un prepotente o, coño, ¿qué es lo que se cree este tipo? Loco, no, esto no es ambiente. Esto no es ambiente. Yo le voy a hacer chiste a ti y a 3 camarógrafos. Y los 3 camarógrafos están oyendo las indicaciones del director. Aquí no hay público. Ok, hay sabores que te recuerdan a tu infancia y que literalmente son sabores nostálgicos, ¿no? Como este. Mira cómo lo goza. Es que mira, no puedo ni hablar porque el queso paisa me baja otro peo. Es muy especial. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Y sobre todo en tequeño, que es un nivel. Y lo está haciendo, Paisa lo está haciendo nuevos de paquete para ti que estás aquí en Estados Unidos. Si te provoca un tequeño como estos, paisausa.com son los nuevos tequeños de Paisa y están deliciosos. Increíble. Aprobados, ricos. Sí. De hecho, es muy chistoso. Si ustedes pueden buscar, para la gente que está viendo esto, que estamos hablando bastante de comedia, ustedes pueden buscar las apariciones de comediantes en los programas matutinos de las ciudades donde van. Sí. Entonces, por ejemplo, se me ocurre Hay uno muy ahorita, famoso de Bill Burr. Mark Norman Sí. también lo hace mucho y es él haciendo reír literalmente a los 2 hosts, que suele Sí. ser un patiquín y la acompañante, ¿no? La patiquina. Y de repente se ríe la gente en el estudio, pues, pero obviamente es un momento muy incómodo. Bueno, pasa mucho también en las entrevistas de radio. No sé Bueno, si- me pasó ayer, aterricé acá, en la ciudad de Miami, y el tipo me pregunta, ¿qué haces tú? ¿A qué te dedicas? Le digo, comediante. Y él me dijo, make me laugh. Sí. Y yo, no, pero en serio y tal, como que mis chistes son como, o sea, un poco más largos y tal. No, pero dime un chiste y tal. Y yo, ta, Mierda. ¿pero Pero qué qué te gusta? presión, además. No, y además, ¿qué te gusta? Le dije, Otra. ¿te gusta? Afortunadamente yo tengo one-liners a veces. Ajá. Entonces le dije como que, bueno, pero ¿te gusta? Le dije, ¿te gusta el humor negro? Entonces me dijo, le dije, African American Humor. Le pregunté. El de- Le dije, Porque ¿te no gusta el puedo humor usar otra negro? palabra. No ya puede. está aquí. Y me dijo, sí. Entonces le dije como que quiero tener un trío con una rusa y una ucraniana. La vamos a pasar bomba. Todo esto en inglés. Yo no hago humor en inglés, no sé hacer Ajá. humor en inglés. Y el bicho, jajaja, y tal. Como que, no sé si, a lo mejor lo hizo por lástima. Sí, Claro. es probable. Es O que solo tu porque el momento pasaporte. fue como, vio el pasaporte. Claro, Make me claro. laugh. Y le dije, bueno, ve ahí, República Bolivariana de Es que Venezuela. Fue como una circunstancia muy de haz reír al rey. Sí, marico, fue Sí. medio arlequín, ¿oíste? Sí, full. Pero ojo, la gente, por lo menos a mí me ha tocado la experiencia de que se alegran. O sea, no sé si. Esto es una pregunta que en verdad yo he tenido en mi cabeza bastante. Cuando la gente. Tú le dices que eres comediante, ellos asumen que tú eres una persona que está de buen humor. Claro. Asumen que eres una persona alegre, pues, o que tienes algo cool para decir siempre, ¿sabes? Y siento que me ha pasado eso últimamente con gente que yo le digo lo que yo me dedico. Que fue este caso con este policía que es como... A mí me pasaba algo, yo fantaseaba con esta situación, nunca me pasó, pero siempre decía como que coño, ojalá me pasara. Yo cuando era saliendo de la adolescencia, tuve una banda. Y era una banda de metal, una banda de hardcore. O sea, yo cantaba en una banda de hardcore. Y
Y siempre fantaseaba con el hecho de que fuese a casa de mi novia en ese momento y los papás me dijeran, ¿a qué te dedicas? Y yo, no, tengo una banda. Ah, ¿qué haces en la banda? No, yo canto. Y me dijeran, Canta pa' ahí. ver, canta. Cántate algo. Y yo gritar así a capela, pero con todo lo más que pudiera en la sala de la casa. Yo fantaseé con esa, o sea, literal, esa No, misma... nunca se te dio. Nunca se me dio. Ay, qué pena me da Hubiese eso. sido un buen sketch porque creo que ni siquiera Es contarlo una da buena tanta risa. historia. No, pero eso sí pasa mucho es muy incómodo, es lo que tú dices, yo entiendo. Porque sobre los programas de radio, los programas de radio dicen, Sí. bueno, entonces, Cuéntanos Carlos, un poco de tu rutina, a ver, cuéntanos un poco Carlos. ¿de qué vas a hablar? ¿De qué nos vas de qué nos vas a entretener? ¿Qué se puede esperar la audiencia de un Sí. show de Carlos Carlos, Sánchez? ¿qué nos traes en tu nueva hora? A ver, suéltate uno. Sí, sí. A mí me pasaba, yo he analizado eso. Antes de yo vivir de la comedia, me encantaba hacer chistes. Yo era cuenta chiste. Yo todo el tiempo quería contar en cualquier oportunidad. Carlos, hazte un chiste. Claro que sí. Y así ahí 10 chistes. Y después que trabajo en esto, me sabe a rayo que tú me digas, hazme un chiste. Qué Sí, ladilla. sí. Cuando tu papá fallece, tu papá falleció. En el 2002. O sea, que logró medio verte alguna No, vez. no, Nunca. no. Qué No, mierda. y Por ahí se- va mi pregunta. Y se me quedó ese vacío porque mi papá, como te dije, era súper cómico. Y yo sé que con él hubiese rebotado ideas, él Claro. hubiese ido a los shows. Eso sí fue Pero una sí gran conocía tu mierda. deseo por explorar ese mundo. No, tampoco, porque yo estudié Derecho, yo soy abogado. Y Yo pensé que entonces era ya... zurdo, fíjate. ¿Eh? Yo pensé que era zurdo. Sí, wow, loco. Segundo, yo... ¿A qué se debe tu fama exactamente? No tengo ni puta idea. Honestamente, no tengo ni puta idea. Sí. Qué buena pregunta. ¿Qué sé de tu fama? Pero tú sabes que este podcast funcionaría bien en dúo. O sea, ustedes pudieran... Exploren la Pero tú posibilidad. terminaste la carrera, o sea, eres abogado especializado en algo. No, no me especialicé. Derecho migratorio, para llamarte. No me especialicé, yo terminé y ya al final, justo, ya yo sabía que yo quería probar la comedia. Porque no me gustaba, la carrera me gustó estudiarla, pero no trabajarla. Cuando empecé a ir a una oficina, ahí me aburría como el diablo. Entonces, ¿Y tú tenías cuántos años cuando empezaste a hacer stand-up? 23. ¿Será que por eso hay abogados que defienden criminales que son evidentemente criminales? Porque están aburridos. O sea, Ah. porque presenta un reto. Sí, honestamente O sí. O sea, por eso Convencer tú a la gente de defiendes- que esta persona Tiene no es... sentido. Claro, o sea, por ejemplo, es un pedófilo maldito asqueroso. Claro. Va a haber un Este es abogado. culpable, pero coño, me va a poner a trabajar. Este es tremendo reto, Claro. vamos a decir, lo puedo... Sí, salvar. honestamente no tiene tiene lógica, perdona. Lo que dice tiene lógica porque yo me entretenía cada vez que había algo nuevo. Mm. Pero en la oficina se repetían mucho las cosas. O sea, tú vas a hacer un contrato de alquiler y tú le cambias el nombre al propietario y al inquilino y de ahí para abajo todo es igual. Le cambia el precio del alquiler. Después todas las otras 25 cláusulas es la misma del anterior y del anterior. Y esto en serio, una de las cosas más que me entretuvo en la oficina fue hacer un contrato de semen de caballo. ¿Cómo? ¿Cómo así? No estoy relajando, porque yo tengo un amigo que De Cri- semen de caballo. cría caballo. Pero estos y que son como dulces. él cría caballo de competencia. Ajá. Entonces eso es carísimo. Ujú. Y cuando tú tienes un caballo de competencia que ha ganado premio y otra persona tiene una yegua, dice yo quiero que ese caballo preñe esta. a mi yegua. Claro. Y entonces, claro, hay que establecer cuántos intentos puede haber. O sea, tú no puedes decir el caballo va a chichar por un mes hasta que quede preñada. No, tantos intentos. Si no, perdiste el dinero. La monta del caballo vale tantos miles de dólares. El traslado, Recuerda, todo sí. eso, ¿no? Y además, supongo yo que el reto de eso es que las cláusulas las tienes que hacer el abogado. Porque pensar en los escenarios que pueden ocurrir. ¿Qué pasa si de repente el caballo tiene un orgasmo muy fuerte y se muere? Y se Claro. muere. ¿O qué pasa si el caballo es gay? Puede pasar. Bueno, está la historia Si se muere ahí, entonces se vino y se fue al mismo tiempo. Sí. Putum. Ajá, es que se debe ver. Estamos Sí. en la misma. Sí, sí. Mira, esa es como la historia de Galileo.
¿No has visto? ¿Nunca escucharon el caballo Galileo? Ah. Que es el caballo con el semen más valioso de toda la historia de la equitación. Ok. Sí, eso es Y todo. pero pues, porque tuvo hijos que ganaron mucho, supongo, ¿no? creo que O es sea, habría como que comprobar si el semen funcionó. ¿Cuánto cuesta un semen de caballo en esa época? en ese este entonces, caballo generó millones. 40 millones, 50 millones de dólares en toda su vida. En ese entonces él cobraba como $2,000 o algo así. Por lechazo. Por lechazo. Mierda. brother. Eso es lo que Sí. yo pago por lechazo. Coño, es caro entonces. Sí, no, claro, mío es caro. No, pero ya después que hiciste dinero dijiste, déjame dejar de buscar Pero fíjate que una mucho, sin dientes, mucho de- drogadita detrás de un zafacón. muchos de los jockeys de estos caballos famosos son venezolanos. Sí son. El hipismo en Venezuela es muy grande. No sé si en Dominicana también es algo famoso. No, era, pero ya no tanto. Claro. Lo que sí hay mucho caballo de paso fino y esas cosas. y Caballo, eso, caballo gay. sí, eso es Exacto, eso carísimo, es. esa vaina. Sí. Eso es un mundo. Y es un hobby Y a, de... a esos caballos hay que ponerle empresa de seguro y toda la vaina. O sea, las mujeres se que aseguran. las mujeres que hacen eso son muy guapas, ¿eh? ¿Qué hacen qué? El hobby El paso El fino. caballo, Claro, el de que, paso Ah, que las que hacen hipismo, pues, las que hacen equitación, se llama eso. exacto, eso es otra cosa. Claro. Yo una vez fui en Argentina a los campos de polo. Argentina, tu país. Fui a Claro. ver el No, y tiene polo. sentido que y también la gente te más, montes tú. más, ¿cómo se llama? Más fresa, más Más blanca, cifrina, más pija, más- ¿cómo se dice en Dominicana? Poppy. Los más popi. Poppy. Estaban ahí Es con que es sus caro, ¿no? ropitas También, y su... o sea, Sí, es un- practicarlo- Claro, además son unos caballos, ¿me entiendes? Un caballo es un animal majestuoso. Eso sí es una Depende, realidad. pero cuesta Mira, como ¿cuánto 2, a 3 ver. millones de dólares cada caballo de eso. Fuera de joda. Mierda. Y entonces tú hiciste un contrato de semen de caballo. Todo salió bien, asumo. No, pero en serio fue entretenido porque yo tengo que entender cómo funciona todo el negocio y me pasé 2 semanas llamando al tipo. ¿Qué pasa si tal cosa? Ah, bueno, ahí. Entonces ya ahí tú creas una cláusula nueva y tú ves el contrato. Cónchale, pero y si entonces le pasa tal cosa a la yegua y lo volví y lo llamaba. Entonces eso fue muy entretenido. Ahora, después de ahí, si él quería un segundo contrato de semen de caballo, es nada más quitarle el nombre al claro. comprador y vuelve y lo cambia. ¿Sabes qué hubiese hecho yo, por ejemplo? Ya que- O el nombre del caballo. Siempre estoy también. pensando en cómo O puedo... el nombre del caballo. Que no se puede repetir y eso tiene toda una ciencia, los Claro. nombres de los caballos. Yo hubiese puesto esta cláusula. Te Claro. hago la mitad del lechazo, o sea, la mitad del descuento, pero todo lo que genere el caballito nuevo, 10% para mí. Ok. Ok. Eso pudiera ser Seguro pasa. una cláusula así. Esa es buena, porque si el caballo gana, es un buen caballo, Y invertiste bien tu leche. te invertiste bien tu leche. Por eso es que está el banco de esperma. Sí, Ya claro. regresamos. No, me imagino. Sí, sí lo podemos hacer a dúo. Pero es por eso ahora me acuerdo hablando del semen de caballo, que entonces cuando yo hacía los shows, entonces no, yo le hablaba de que yo soy abogado y de qué más le hablé. Coño, se me olvidó. En No, los antes de primeros eso, chistes. sí, antes de eso, de que cuando fallece tu papá, que no logra verte haciéndolo. Sí, claro, eso sí. No, entonces yo terminando la carrera es que él fallece y entonces me gradué, hice el título, toda la vaina, el exequatur, y ahí entonces que comencé y lo que hice fue comprar en Amazon el libro de Judy Carter, de Comedy Bible. Ujú. Ok. Y eso fue como mi única guía de qué hacer, de cómo, por lo menos me orientó más o menos por dónde se va en esta vaina. Para la gente que no tiene mucha idea, ese libro es como, sí, literalmente se Es la llama la Biblia referencia, para La Biblia casi de la todo el mundo comedia. que hace cursos de stand-up y así. Ese es el libro Yo, primero ¿sabes que que yo leo. tengo ese libro? No lo he leído y cómo, o sea, me lo regalaron. ¿Me pueden explicar o sea, cómo es la estructura de eso? Porque lo he tenido ahí, nunca lo he tocado y... El libro básicamente lo más importante para el que quiera hacer stand-up te explica cómo es la estructura de un chiste. El chiste es la unidad mínima del humor. O sea, yo he visto mucha gente que quiere expresar en el escenario ideas graciosas y yo veo por dónde va la idea, pero no está en formato de chiste. Ok. Si no tiene formato de chiste, simplemente no va a producir risa. Tiene que haber como remate y una preparación y un remate. Y es interesante porque yo cogí con Greg Dean, que tiene un libro que para mí es mejor, se llama Step by Step to Stand-Up Comedy. Y él te da una estructura mejor todavía. Ok. Y yo me sentaba con él, porque yo cogí clase con él. Ah, ¿sí? Me sentaba con él a ver chiste a chiste y le decía, coño, y yo decía que no puede ser que la fórmula esté siempre ahí. Mira este chiste de Bill Cosby, ahí no está tal elemento. Y me decía, sí, míralo aquí. Y lo analicé, dije, coño, tiene razón. Y es verdad, y él analizaba todos los chistes de Chaplin, de
de Buster Keaton, de toda esa vaina. Y sí, él descubrió como una estructura, una fórmula. El libro de él es súper cool. Sí, Y y eso- también te explican, por ejemplo, perdón que te interrumpa, Sí, sí. hay fórmulas de chiste que una vez que tú las reconoces y la ves, la encuentras. Por ejemplo, el Sí. es como, o la forma en la que los chistes empiezan como La famosa regla de 3. odio, ¿cómo se me olvidaron? Son como 7. Odio, me gusta, no les parece. Es como que, Eso. como las formas de empezarlo, pues. Ok. Que en verdad es de nuevo, tú puedes decir odio o me molesta, pero hay formas O me de parece otras raro, palabras o me que- parece, Exacto. o me da miedo. Exacto. Y hay otras Pero palabras ¿no que- crees que con el tiempo esa fórmula se ha, con tanto tipo de comediante que hay por ahí, eso tú Sí. crees que todavía se aplica? Mm, Porque yo sí. siento que hay comediantes ahorita que, por ejemplo, son puro delivery. Y eso no está mal, es un gusto. Hay gente que simplemente da risa cómo cuenta una historia, a pesar de que la historia de repente no tenga un remate o un cuento, digamos un desenlace que dé una vuelta, que es como creo que nos gusta a los que estamos la mayoría aquí, ¿no? Pero yo creo que ahorita hay comediantes que son de puro delivery, porque simplemente son graciosos. Sí, desarrollaron la técnica, digamos. La técnica de ser gracioso, eso existe. Sí, claro. ¿Y tú hiciste cursos alguna vez de Sí, stand-up? yo leí estos libros en el 2002. En el 2007, que ya yo tengo 5 años, yo estoy, o sea, como que no estoy haciendo nada y lo que decidí fue ahorrar un dinero y me fui a Los Ángeles 3 meses. Ajá. Y ahí hice un súper mega intensivo de comedia, o sea... ¿Con quién? Yo hacía clases de improvisación, de guiones de comedia y 2 clases de stand-up paralelas, 3 clases paralelas, porque yo fui a donde Greg Dean Ujú. y le dije, él tenía el curso inicial y le dije, mira, yo no vivo aquí, así que dame el inicial y el avanzado, los 2 juntos porque yo me voy para República Dominicana. Yo tengo 5 años ya haciendo stand-up. Ok. Y entonces me los dio los 2 juntos. ¿Quedaron paralelo. amigos? Sí. Qué cool. Sí, sí. Y luego Judy Carter también. Entonces, y después de eso iba todas las noches al Comedy Store a ser voluntario repartiendo dulcito y vaina para poder ver todos los shows y todos los comediantes. La cantidad de comediantes que comienzan trabajando para el store. Bueno, nosotros hemos tenido un par aquí y gente que en el mundo de la comedia es súper importante que tú te involucres en el club que te gusta. Sí. De alguna manera u otra, que colabores y que seas parte como que sí, el flujo sanguíneo del mismo club, ¿no? Pero sabes que yo siempre, lo hemos discutido varias veces entre nosotros, ¿no? Yo no sé si tú puedes enseñarle a alguien a hacer stand-up. Sí, tú puedes. Pero crees? Sí, pero tú no puedes enseñarle a alguien a ser bueno. ¿Entiendes la diferencia? Sí. Cualquier libro, cualquier curso, lo que yo hice con Judy Carter, ese primer libro, yo monólogo que escribía antes, yo me acuerdo, era tirando patá voladora. Yo no sabía, las ideas no tenían una estructura. Y a partir de ahí fue que yo dije, ok, para que se entienda el chiste tiene que ser así. Yo creo que esos cursos y esos libros es un empujón que te dan en la bicicleta para tú empezar a pedalear. Entonces ya a partir de ahí te queda a ti seguir pedaleando. Si no, te vas a caer otra vez, ¿entiendes? Sí. Así como yo lo veo. Y esos cursos te ayudan solamente para iniciar, para tú tener para tomar el paso. Para no tirar patada voladora, para tú saber por dónde tú te encarrilas y después de ahí, pero yo he visto mucha gente que no es nada buena y 3, 4 años después lo veo y con una rutina buenísima. Entonces hay mucha gente que dice que Yo me atrevo a decir que la mayoría de los comediantes. Ayer vi a alguien haciendo un conversatorio y aquí y él decía eso. Esto tiene que ser talento obligatorio. Nadie sin talento lo logra y yo no estoy de acuerdo. Yo he visto mucha gente sin talento que hace muy buen trabajo porque año tras año sigue, le da hasta que le encuentra. Esto es muchas veces encontrarle, descifrar como un código. Pero Le es que decía, mira, así es que se hace reír, ¿entiendes? La constancia y el trabajo es la clave. O sea, Sí. porque el cementerio está... ¿cómo es que hay un dicho que dice el cementerio está lleno de gente con talento pero sin constancia? Sí, exactamente. ¿Cuántos indigentes no hay que tienen mucho talento haciendo reír y en verdad es que no tuvieron constancia? Yo me atrevería a decir que incluso el talento ya es el porcentaje es muy bajo en comparación a otros años y tiene que ver un poco con las herramientas que tienes ahora y la cantidad de referencias que tienes alrededor y que te hacen pues ubicarte un poquito mejor que hace 25 años. Claro. Yo creo obviamente que la combinación explosiva es cuando tú tienes talento y eres constante.
Exacto. Ahí es donde Claro. están los grandes Sí. de la historia, pero hay gente que no tiene tanto talento que en base a puro trabajo logra muy buenas y grandes cosas. De hecho, es Entonces, tan así que cuando tú escuchas entrevistas de artistas, no solo comediantes, artistas en general, un músico, por ejemplo, te dice, coño, yo soy bueno con la guitarra, pero él era mejor tal. Y siempre hay como una referencia de alguien que Sí. no lo logró exactamente, pero que fue importante en la Ajá. vida de un artista y que de repente era mejor que el artista que lo logró, pero entró en drogas, no fue constante. Y no ni sé, hablar de los comediantes que se dedicó a ordeñar caballos, que es un trabajo muy rentable. Sí, hoy claro, en día. sobre todo porque no tienen Uber. Sí, señor. También, ni hablar de la cantidad de comediantes, por no decir todos, que comienzan, que de repente ya cuando están establecidos o son súper exitosos en una entrevista o algo pueden decir, a mí me dijeron 3 años seguidos que yo era una mierda. Todos Claro. los días en todos los clubes y no Claro. venía nadie. Ujú. O 10 años incluso y de repente son una sensación. ¿Sabes Wow. qué juega también? Y esta es otra pregunta interesante, o por lo menos para mí es interesante preguntarlo para todos, pero es como, yo creería que esa definición de que tienes que tener talento para lograrlo funciona pre-internet. Sí, Una vez que aparece internet y que hay Ujú. tanta gente haciendo tantas cosas sí, y que queda demostrado que hay demasiado talento en el mundo, sí. lo que eso lo que hace es certificar que lo que necesitas es constancia y trabajo más que el talento. Sí. Sí. Entonces, no sé, me Y parece aplica que para cualquier arte, ¿eh? Sí. 100%. Sí, pero es lo que tú dices. Ahora las vías por donde alguien se puede ir son infinitas. O sea, Mm. antes la vía era dar risa en un sketch de televisión o dar risa en un escenario y ya, se acabó. Pero ahora, viejo, tú por TikTok puedes ser una mega estrella y en el escenario no. O por Instagram puedes ser una mega estrella y en el escenario no. Sí, hubo una época donde Eh. muchos influencers o comediantes de redes, muy pocos han logrado traducir ese talento, porque es un talento también y es una habilidad de crear sketches o crear situaciones como comunes o mundanas y hacerlas muy graciosas y llevarlas a un escenario Sí. como de manera exitosa. Yo creo que ahí es Sí. donde sí la credibilidad como comediante sí es importante ganársela. No, tú Sí, ahorita te pero- puedes inspirar en una hora. Ah. En una hora tú abres así el celular y ya Ajá. ves una cantidad de gente haciendo lo que te gusta y poco a poco el algoritmo te va empujando Estamos- hacia gente que hace lo mismo que tú y tú dices, Sí. bueno, yo puedo agarrar esto de aquí, agarrar esto de allá y obviamente todo esto comienza con este libro, ¿no? De Still Like an Artist, ¿no? Still Que- Still Like an Artist. Artist. Que- Buen Ezra libro, Klein. Austin Kleon. Austin Kleon. Austin sí. Klein se llama. Klein. Austin Kleon. 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 Ah, bueno, el que no sabe hablar, pues mátenme. Él, No, mátate tú mismo. Hace rato que lo Es escribí. mejor, es Él mejor. tiene un mátate tú newsletter mismo. bien interesante. No sé si lo has visto. Está Sí, muy, sí. muy cool. Ah, yo Sí. no, eso no sabía. Sí. Y nada, eso, como que ya el pedito de robar, entre comillas, ¿no? Ujú. La referencia de todo es un remix de un remix. de un Everything's a remix. Ese es el otro libro de él, ¿no? Everything is a remix. Sí. Es buenísimo ese libro. es eso, es real. Eso era un canal de Vimeo, yo me acuerdo. Es un Ah, buenísimo. exacto. Pero estamos hablando muy bien de las cosas. Yo quiero hablar mal también. La- Te voy a decir antes, algo. antes de eso, para terminar el tema, que hay un tema muy interesante ahí que me gusta, y que es que vivimos en la época de la inmediatez. Y yo me he dado cuenta que estos chicos de Instagram que tienen su par de millones de followers, dicen, déjame hacer stand-up. Y casi ninguno lo logra, pero es porque en stand-up hay que aguantar una cantidad de mierda tan gigantesca. O sea, sobre todo esos principios, tener esa primera hora, esos primeros 20 minutos de material bueno, eso es, viejo, Con lo mucho más tiempo. difícil del planeta. Y tiene que irte súper mal tantas veces. Tú tienes que decularte, como decimos nosotros, te deculaste. Que cuando tú tienes fama, tú tienes varios millones de seguidores, y después tú dices, déjame probar a hacer stand-up. Porque debería ser bueno, porque todo el mundo me quiere. Porque todo el Porque mundo me me sigue quiere. mucha gente. Te das cuenta que no, que es un código diferente que todavía no has descifrado, que es normal que no lo hayas descifrado porque toma tiempo, y empieza a irte mal y empiezas a hacer show malo, y inmediatamente yo creo que tú dices, pero ¿y por qué yo tengo que aguantar esta mierda si ya aquí me Te estaba rindes yendo tan rápidamente. bien? Y se rindan rápidamente. Nosotros siempre hemos tenido un debate interno donde creo que ninguno tiene razón, sino que cada quien tiene unos puntos bastante valiosos sobre eso, sobre los famosos 10 años que necesitas de hacer stand-up para Yep. poder conseguir tu voz y hacerlo bien. 10 años mínimo. Yo 10 pienso- años. A Sí, veces, yo- a veces yo me metería Mierda. 15, cuidado si 20. Yo me siento mucho mejor después de 20. Así, cuando yo veo mi show de 20 para atrás, yo digo, algunos están muy buenos, pero ahora me siento como mucho más suelto, mucho más holgado, mucho más... ¿Y qué pasa si esa frase lo que en verdad oculta es que tú tienes que tener madurez y experiencia de vida? No. Es eso. Yo creo que O sea, eso- porque fíjate es algo, eso, hay perdón que te comediantes que... interrumpa, pero eso es eso más horas de vuelo.
Pero Sí. ahí horas de vuelo vamos no a se hacer ve. algo. Eso, tal cual. Vamos a salirnos un poco de la comedia en términos de yo creo que para el artista en general. Coño, ahora hay que hablar de Matt Rife. Podemos hablar de Matt Rife. Un artista de 17 años, yo siento que tiene mucho menos que decir que un artista de 45 años. Tal cual. Ojo, hay artistas de 17 años que son increíbles. Bueno, yo te voy a dar la razón en algo muy sencillo. Todos los comediantes que creo que a nosotros cuatro nos pueden parecer los mejores del mundo, ninguno se hizo grande antes de los 40 años. Ninguno. Ya, ajá. Ninguno. Entiéndase, los Bill Burrs, los Louis, los Ricky Gervais, como lo quieran ver, depende. y músicos. Los músicos Sí, depende. es que en el arte tú tienes que traer madurez para que sea buen arte, ¿me entiendes? Por ejemplo, el caso de Matt Rife es que Matt Rife logró un éxito rotundo con sus videos virales de haciendo crowd work. Él es muy bueno haciendo crowd work, él es muy bueno haciendo stand-up, pero no tiene el peso ni la madurez de los grandes de la historia. Entonces tú lo ves llenando estadios y tú ves el show y tú dices, sí, él domina la técnica, sí, está gracioso, pero Es medio no sé. desechable el contenido. es medio desechable, no me parece interesante. No, Ahí- él no está hablando de problemas realmente profundos porque Mi- todavía sigue siendo un muchacho. Yo te voy a decir exactamente dónde está el punto. En mi opinión. Cuando tú no puedes, como dicen los gringos, quote, cuando tú no puedes decirme a mí un chiste de un comediante, tú te sientas y tú dices, por ejemplo, el chiste del monopolio de Louis. Eso es una... Sí. o sea, depende de cada quien. Sí, Tipo, eso es buenísimo. cuando tú no tienes un chiste por el que te conocen, sino que te conocen porque eres bueno y ya. O sea, cuando tú... Es como decir que no pegaste una canción. Sí. O sea, cuando tú dices, verga, incluso si es un one hit wonder, ¿qué pasa? Pero todos los comediantes tienen los grandes, pues, tienen Sí. ese chiste que tú dices, coño, ese es un chiste que trasciende Sí, generaciones full. y es un beat que se queda para siempre Sí. y no pierde vigencia nunca. El Claro. caso de Matt Rife lo que pasa es que yo creo que Matt Rife, a pesar de lo que la gente cree, es muy joven, pero también tiene haciendo stand-up un montón de años. Ese Él niño hace tiene stand-up de los 13 o 16 14 años, tampoco Y- tiene tanto. pero sigue siendo muy Te voy a joven. decir algo, te voy a decir algo. Te voy a decir algo a ti, te lo voy a decir. Si los comediantes dejan y siguen permitiendo lo que está pasando, el crowd work va a matar el stand-up. Eso no va a Sí. pasar, eso no va a pasar. Yo creo que No, el yo no crowd creo work que vaya le a hace pasar. más O sea, daño. va a Yo no- pasar de moda yo no- ya. Sí, yo Pero- no creo pero que el vaya a stand-up pasar va a por lo seguir. que tú dices. Ya yo estoy sintiendo generalmente, o sí, un sentimiento general de que ya está bueno el crowd work. Ya muy bien, hay muchos que lo hacen muy bien, fenómeno, pero ya yo quiero material. Ya tú sabes que ellos vinieron juntos. Bueno, lo que pasa es que Y también... se lo dije a ti, se lo dije a Leo porque yo sé que yo lo comparto también. Yo en verdad, yo no es que no me interesa hacerlo, porque siento que lo puedo hacer, pero no es, siento yo, y esto es una vaina que lo digo como audiencia más que como comediante, si yo pagué el ticket, yo pagué para que me haga reír el carajo, ¿no? Te voy a decir algo. Hay- Mucha hay gente está gente- pagando ticket ahorita para participar. Claro, pero entonces, Sí, Yo no sé- también. yo no- entonces Eso está mal. ahí- yo no sabía que yo tenía que estudiar para allá ver un comediante. O sea, literal, que yo tenía que escribir. Escribí un chiste para Ojo. poder responderle al comediante cuando él me pregunte algo. Pero sí, Qué ladilla. sigue siendo, o sea, sigue siendo parte de una moda que va a pasar en su momento pasará a la historia y ya como otras cosas, como en su momento también, marico, se hizo mucho cuando se puso de moda el humor ofensivo también y eso pasó a ser otra cosa eventualmente. Es lo mismo, lo que pasa es que la respuesta del crowdwork es muy sencilla. Creo no que puedes quemar material. hay una diferencia entre estructura y formato, evidentemente, pero, por ejemplo, todo este sistema que escribió Judy Carter en su libro y Greg, no recuerdo el apellido. Greg Dean. Greg Dean, puede haber variado en los últimos 20 años. No creo. No creo Es algo haya que siempre va a ser algo la base de... universal, porque es que el humor es algo humano, es una válvula de escape. Tú analizas, por ejemplo, cuando tú eres cavernícola, tú estás en una sabana y tú ves unos arbustos moviéndose, tú estás con un amigo, crees que de ahí va a salir un tigre que te va a comer y luego cuando te asomas ves que son dos monos que están cogiendo. Entonces, que tú primero genera una tensión, te pone en estado de alerta, de fight or flight, La tensión. de correr o de pelear, y luego ves que es inofensivo, tú haces un proceso de relajación, y ahí mismo, hasta con esa respiración te sale una risa Claro. ¿entiendes? Desde ese entonces ya los humanos desarrollamos una válvula de escape que se llama el humor.
Y a partir de ahí, la razón por la que nos reímos yo creo que viene siendo la misma, solo que con formato diferente, con modernidad, con tecnología, pero yo creo que al final queda todo ahí. Es igual. Chistes de cavernícola bueno. Que estoy seguro que habrán hecho los cavernícolas que hacían stand-up. ¿Sabes? Que se reunían ahí a Sí, hacer sí. stand-up, ¿no? Uga, uga, uga. Claro, no les pasa que están arrastrando por los pelos a Inga, ¿verdad? A Se la están Inga. llevando para la cueva y hay una piedra y se queda trancada. Y ustedes dicen, coño, esta maldita piedra. Claro, si fuera más flaca. Pero, ¿sabes qué? Con respecto a lo del crowdwork, y en verdad, sí siento que es un buen tema de conversación, porque es un pedo generacional, es lo que está pasando ahorita, y tiene mucho que ver con redes. En verdad, eso responde solamente a que, a que el comediante, para poder tener más audiencia, necesita básicamente mostrar, no es stand-up, es improvisación, porque ni siquiera es stand-up, es improv. Y claro, cuando tú vas a un show de comedia, yo estoy de acuerdo. Yo, por ejemplo, ahorita que estoy terminando Traumas, que es un show ni siquiera es crowdwork, porque la verdad es que la gente que ha ido al show entiende que la mitad del show es rutina y poquitas interacciones con la gente, pero la mayoría del show también soy yo haciendo chistes normales. Pero yo como comediante, por ejemplo, ya estoy mamado. O sea, ya quiero volver a tener el control absoluto de la tarima. Y me duró un año Pero gracia. creo que también la gente está mamada, o en este caso, que sé que Chris y yo compartimos eso, que ya es como que ladilla, es por la democratización del formato. Más allá de que se haga en un teatro, todos los comediantes quieren subir un clip demostrando que son más arrechos que la propia audiencia. Entonces eso ya ni Que siquiera... que no es obvio. O sea, exacto. Ya es como siempre hay un tono de yo te voy a enseñar a ti te voy a ubicar a ti como audiencia. Y es una ladilla. Pero ese es el comediante que no lo sabe hacer, weón, en mi opinión. Bueno, yo siento que siempre es así. Es como esa Algunos arrogancia, de forma, dices tú. algunos de forma Sí, antipática, right. otros con un ángulo un poco más amigable. Pero al final es el comediante intentando demostrar que sabe más que la audiencia. Y es como... No está lejos de la realidad, me parece. Yo creo que sí, que hay mucho de eso al final. Hay mucho Y yo de también eso. creo que hay muchos comediantes que en su afán de seguir ese tren de poner contenido, te ves más amateur y te ves peor haciendo mal crowdwork que subiendo un chiste que todavía no es el mejor chiste. Eso, totalmente de acuerdo. O sea, te ves mal preguntándole a alguien si vinieron juntos en vez de subir un clip de repente un chiste tuyo que de repente es un throwaway. Hay otra vaina que también yo he escuchado mucho, porque esto es algo que yo estoy también trabajando, porque yo no posteo clips en redes, y cosa que está muy mal. Pero yo lo que a veces me pregunto es, la gente dice, no quiero subir un chiste porque entonces no lo puedo decir después en la tarima, asumiendo que todo el que te va a ver te sigue, que todo el que te va a ver salió el chiste en el algoritmo, o que todo el que te va a ver va con alguien que bueno, pero es está que eso tiene mucha completamente lógica. enterado No, de tus cosas. pero Yo sí siento tiene que no mucha- necesariamente. No, porque tú posteas eso y en teoría tú tienes ya un cierto following y esa gente que te sigue, ya que es quien te va a eventualmente comprar un ticket, Claro. ya vio ese chiste. Pero vio ¿quién eso, te sí. diría? Pero, por ejemplo, ¿quién te Ajá. diría, tipo, que lo estás diciendo el beat y quién se va a molestar? Claro, pero sea, ¿sí me entiendes? nadie se va a Como que- molestar. No, si Pero lo ves otra vez, en Ajá. ese caso, muchísima gente. Sí. Claro, yo te no dirían, siento ya yo vi eso. esto. A mí me lo dicen. Pero- a mí me lo Yo dicen. creo que hay grises. Sí, hay es grises una en buena verdad. pregunta. Sí, entonces. a mí me lo han dicho. Y yo, por ejemplo, ¿qué pasa? Que yo, como tú sabrás, uno va armando beats. Ujú. Entonces, por ejemplo, tenemos un show para el Día de los Padres y somos 5 humoristas. Yo lo que digo es, bueno, para ese día yo voy a tener 15 minutos nuevos. De esa manera yo me esforzo ahí creando un material nuevo. Y entonces ya hice ese show el Día de los Padres con esos 15 minutos que fui preparando. Ya, esos 15 minutos están nítidos. Eso va para el nuevo especial. Déjame ahora construir otra cosa. Y cuando termino haciendo el especial entero, alguien me dice, alguno de esos chistes ya yo lo sabía porque fue el Día de los Padres a ver esos 15 minutos. Ujú. Pero ya, yo me curé. Yo dije, bueno, y eso es parte del negocio, que se joda. Le digo, ay, qué pena. Ya. Sí, Claro. pero por eso tú grabas un especial. Tú de Ujú. cierta manera u otra, cuando tú publicas un material, lo retiras. Igual Ya, hay gente que exacto. va a un show a hacer el lip sync del ¿Sí? chiste. O sea, es Bueno, como- de hecho hay una conversación muy buena en internet que hemos hablado de ella un par de veces que se llama vaina, se me olvidó. Es una conversación que tienen Ricky Gervais, Jerry Seinfeld, Talking Louis, Funny. Talking Funny y Chris Rock. Y Chris Y Rock. todos ellos están como que hablando de justamente cómo arman las rutinas y Seinfeld es el único que dice, yo soy un comediante de greatest hits. La gente sabe lo que yo voy a decir y se los tripea. Y yo particularmente, yo no estoy de acuerdo con esa Ustedes manera. Yo no ¿Vieron lo estoy de de- acuerdo con Seinfeld. Yo creo que Seinfeld está sobrevalorado.
Yo también creo lo mismo. Y yo creo que el tipo no es muy agradable en ese sentido, porque él siempre quiere hablar como que los comediantes somos la persona más cool del planeta y que el trabajo que él hace es el trabajo más difícil del planeta. Y como que no sé, como que... Ese estereotipo a mí no me gusta. A mí me gusta el estereotipo es de persona que sufre. Pero yo estaba escuchando ahorita a Trevor Noah con Jon Stewart, arrechísimo su podcast, el de Trevor Noah. Ajá. Y Jon Stewart dice que, no sé si saben, para la gente que no sabe quién es Jon Stewart, es el del Daily Show, lo pueden ir a buscar, seguro han visto su cara. Y él dice que él no sale, él nunca ha viajado, por ejemplo, no es de viajar. Y Trevor Noah le dice como que yo te he dicho a ti que viajes. La historia de cómo Trevor Noah llega al Daily Show es increíble. Y resulta que el Jon Stewart dice, yo soy ese comediante típico torturado, ¿no? Entonces piensa esto, le dice a Trevor Noah, mientras la gente está en el Comedy Cellar y están en una cita un viernes en la noche, no sé qué, yo estoy sufriendo. Mientras la gente está disfrutando, yo estoy sufriendo porque me voy a montar en una tarima. Entonces que la forma de ver la noche es tan diferente que para él, y ese es un prejuicio, no un prejuicio, pero sí es más como un estereotipo que yo me identifico un poco más. Pero no llegó un con el de momento. que el comediante es cool, porque también esa es la otra vuelta que le han dado y con la que no crecimos nosotros. Es como que esta es la profesión de los que están, Bueno, pero... coño, trastornados. Bueno, pues. pero también el Claro, stand-up comedy y todo ese y- pedo para los latinos es una industria muy nueva. También. O sea, eso es muy joven. En el caso, yo estoy de acuerdo. Justamente lo veníamos hablando ahorita en el carro, que ya llega un momento también de tu vida como comediante donde en verdad tú tienes que sacudirte esa identidad de que eres un sufridor y lo que estás haciendo es una vaina que disfrutas, huevón, también y que te encanta lo que haces, Lo que huevón. pasa es que yo siento que, bueno, aquí ya obviamente nos vamos a poner un poco más intensos con eso, pero yo siento que, por ejemplo, en el arte ya muy pocas vainas están siendo contestatarias. Entonces el comediante tomó ese rol Sí. en la sociedad de ser Sí. el nuevo rockstar, el nuevo carajo que dice de verdad ¿Buscapeo? vainas, buscapeo, no sé qué, como que rompe un poquito el molde, porque en la música dejó de pasar. Y ¿por qué? Porque en la industria te empuja a que seas de una manera, y si no eres de una manera no funciona y tu música no pega. Y porque el capitalismo también coopta las cosas que son anticapitalistas y las convierte en parte del mismo sistema. Y el único que yo creo, bueno, uno de los pocos tipos de artes que tú todavía tienes un poco de libertad para poder decir vainas que realmente sean valiosas, profundas, etcétera, es la comedia. Sí. Entonces, por eso es que de repente, no es que sientan celos, pero hay músicos que de repente digan como que ¿cómo es posible que un comediante tenga una comunidad tan acérrima, ¿sabes? Tan grande. tan leal y tan, ¿sabes? Como tan pasional por encima de yo que, marico, estoy haciendo un disco donde, ¿sabes? Como que sea tan fuerte. Bueno, es precisamente por eso, porque, marico, los comediantes están hablando de cosas reales, o sea, y no hay artista en el mundo ahorita que lo esté haciendo. De repente un pintor a través de su arte puede ser, pero ¿dónde tienes más acceso tú a esa pasión? A través de un comediante. Creo yo, es una visión muy personal Sí, también. no, y o sea, también ese es el origen de cosas que pasan, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde los comediantes fueron parte fundamental de que Trump fuese presidente, por ejemplo. Y de cómo se rompe el paradigma de que este Un mismo- ala de los comediantes. Un ala. Porque el otro está El otro en ala contra. está, sí, claro, pero el otro ala está muerta en términos de influencia. Sí, pero yo oí un podcast en estos días muy interesante, creo que fue Bert Kreischer, que él decía, el Partido Demócrata presentó una opción muy débil Ujú. y entonces ahora quieren achacarlo a que los podcasters son los culpables de que ganó Trump. Y yo creo que eso es darle demasiado poder a los Yo podcasters. también creo lo mismo. Ya la gente estaba decidida y Kamala simplemente era una mala opción. Y la gente se fue con el otro, que es obviamente por mucho un tipo 100 veces más entretenido. Ujú. Y entonces la gente se fue por el entretenimiento. ¿Qué tienen en común Kamala Harris, Ajá, a ver, Chris Rock y Will Smith? a ver. Que son negros. ¡Qué mierda! ¿Qué bola que ese fue el remate, me parece impresionante. Sí. No lo puedo ni Oye, creer. está bonito el Y chiste. es verdad. O sea, Sí. no tiene Tú ni sabes, Mira, un- porque tú sabes, un negro en Roma, en la arena, en el Coliseo, que lo condenan a la muerte, entonces lo entierran entero, nada más con la cabeza afuera, y sale un león para comerlo. Y cuando viene el león, el tipo logró, hacía así, y le mordió una pata. Y entonces empieza el león a coger y vocean los romanos, pelea limpio, negro, hijo de puta.
Ay, coño. Mira, la mayoría de los dominicanos, Son racistas, que te interrumpa. sí, sí. Para cerrar eso, Sí. antes de que hagas esa pregunta, porque va a ser saltar a otra cosa. Algo que engloba muy bien esto es un libro de que, de hecho, creo que tú y yo hemos hablado en algún momento, que es Planet Funny. Planet Funny, Planet Funny, que es de Ken Jennings. Ujú. Ah, Es uno de no los lo he visto, campeones, una de las personas que más ha ganado Jeopardy. Jeopardy. Él inventó la fórmula del JPM, el Jokes Per Minute. Él sacó la cuenta de cómo evolucionó el humor y sacó esa fórmula de Ah. chistes divididos por minutos. Entonces, él dice como que, creo, para mí es la parte más interesante del libro porque si es el análisis de los Smother Brothers o Steve Martin y todo eso, como ahí es el quiebre en donde de repente ahora un comediante y lo vemos de repente con un reel editado. Es chiste. Y esa velocidad que tomó la comedia. Pues es muy, muy buen libro. Sí. Tú sabes que hay un tema muy cool ahí que tú ibas a ir a algo, de Dominicana, pero a mí me pasó algo cuando yo estaba empezando, los comediantes que la estaban bateando eran que sí, Pablo Francisco. De acuerdo. Y por alguna razón yo como que me obsesioné con los clásicos. Y yo entonces ahí compré todos los álbumes de Cosby, de Woody Allen cuando hacía stand-up, de Steve Martin cuando hacía stand-up. Yo te iba a decir que había un patrón diferente al de la comedia, pero bueno, está bien, no pasa nada. Yo tengo el de Steve Martin me obsesioné, loco. O sea, es para obsesionarse. Yo tengo el disco de él, el de Funny, ¿cómo es que se llama? Funny Guy. No me acuerdo cómo se llama. que es el disco Wild negro. and Funny Guy. Ajá. Y Wild and Funny, sí. Ahorita lo buscamos. La gente que tiene internet, si tú estás viendo esto, probablemente tienes internet. Entonces, Y a mí, y Pryor también, como que yo sentí, como, ok, yo puedo estudiar los que están ahora, pero de alguna manera a mí me parece que estos tipos son la base. O sea, todo lo que tenemos ahora es ahí que empezó. Sí. Y yo los estudié muchísimo a eso. No sé si me hizo bien, pero... A mí me ha costado mucho conectar con comediantes nuevos, jóvenes. Ajá. Me ha costado mucho, porque Ajá. siento que sí, como que perdieron la profundidad de la crítica. O sea, todo es como muy superficial y es muy... Sí. Josh Johnson es uno que lo hace muy bien joven. Pero por ejemplo, te digo algo, es también con lo que uno crece generacional, el humor es generacional. Bueno, pero por eso te digo, porque estos tipos, Steve Martin, Woody Allen, Pryor, no sé qué, todo su Carlin. primero álbum, Carlin, estamos hablando de los 70, los 80. Yo crecí o sea, yo nací en el 79. Ujú. O sea, que en los 80 yo era un culo cagado, un niño. Ujú. Y en los 90 fue que ya yo empecé a ser adolescente y eso. O sea que, y cuando ya yo empecé a estudiarlo, esos tipos ya tenían 30 años de Ujú. carrera, que claro. habían sacado esos álbumes. Y por eso son los Pero clásicos. me son los pareció clásicos. tan interesante Ujú. estudiarlos a ellos. Y yo iba a decir algo, coño, y se me olvidó. Pero No, bueno. íbamos a la paz de los haitianos, para allá iba a preguntar yo. Yo estoy ahorita, estoy en una época No, de... yo te iba a decir, sí, ya. Sí. Ya. Pero, bueno, termina tu punto. Yo ¿o no? estaba... O lo termino yo, que soy el invitado. tú. Pues debería. No, pero está bien, yo lo voy a tu dejar. maldita mierda, No. pues, pero lo que pasa es que no, ya, si vas y es vienes... es tu maldito programa. Habla tú. Pero entonces termina tu maldita idea. Es como que dijeron que tú decías que los Ah, jóvenes... no, tú estás hablando de los jóvenes. Que los no haces jóvenes, clic con los jóvenes. Y que los que están muy establecidos y que tienen mucho dinero y cometieron un error muy grave, que es donde yo creo que van a perder credibilidad al mediano plazo, que es alinearse con el poder. Cuando pasó que Rogan y que Tío Bon y toda esta gente se montó muy duro en el tren de Trump. Muy cool porque ahorita es lo que está in y el gringo promedio está súper montado y cool. Pero cuando eso cambie, eso eventualmente a ellos les va a pasar factura. Porque justamente lo que yo creo y siempre he creído es que el comediante como tiene esa superpoder de observación, es muy conveniente y muy sospechoso que tú te alinees con un sistema. Cuando tú realmente eres el carajo que eres capaz, como tú bien dices, que ya no lo hace la música, de señalar los errores del sistema. Sí. Sea quien sea, el bando. Y sea quien sea incluso por encima de lo que tú crees, porque tú en Sí. teoría eres una persona que observas más de lo normal. Claro. Y que nosotros en Latinoamérica lo vivimos, porque nosotros hablamos mucho de los gringos, pero en Latinoamérica lo vivimos como que, por ejemplo, el régimen que está en Venezuela, evidentemente, los comediantes que hacen chistes sobre eso, pues, obviamente estamos bajo un sistema que no lo permite, están es lo que jodidos, estoy pues. queriendo Claro, decir. claro. Exacto. Están A mí, jodidos, no por sé ejemplo, cómo bueno, funciona en cada quien Dominicana. tiene su opinión. Yo creo que cada opinión hay que respetarla, pero a mí me parece que Maduro no lo está haciendo muy bien. Tampoco. Hay que como diría Chris en este momento, tú tendrás tu opinión, pero Sí. bueno, él tiene unas cosas que cuidar. Mira, tenemos que agradecerle también al Regency
Ah, sí, claro. Miami Airport by Sonesta, que es donde nos estamos quedando todos. Oh, muy bien. Es Yo no, o sea que yo no tengo nada que oficial. agradecer. Te vi en el lobby. Te vi en el lobby. Sí, pero yo fui a visitarlo a ustedes. y Ah, eso. tú fuiste solamente... Bueno, ¿sabes que desayuné gratis? Me robé el desayuno. Esto es en Claro, serio. es el sí, mío, ¿en yo no serio? desayuné. Y porque Randy dijo, él está conmigo en mi habitación y me dejaron desayunar Pero aquí gratis. es legal Pero ese tipo de fue, relaciones. no fue correcto que yo haga eso. De verdad me siento mal y lo quiero confesar aquí. En Escuela de Nada me robé el desayuno. Pero eso es lo bueno del Regency. Regency, que te lo va a perdonar. Porque Sí, es un gran sí. hotel, sí lo es. Entonces Ah, te va a bueno. perdonar Pero y ni yo- modo, o capaz nos va a cobrar a nosotros. Es un... A mí me parece que yo, que ya le estoy haciendo mención al Regency, ya compensamos el desayuno por una mención Claro. Estoy de acuerdo. comercial. Sí, súper de acuerdo. De hecho, Ah. tienes 10 desayunos en esa mención ya. ¿De verdad? Sí, tú Claro, mencionas. Tú eres tienes- gerente allá. Sí. ¿Por qué tú tomas esa decisión? No, yo te estoy poniendo Tú valor no a ti de puedes. tu mención. Sí, Tienes que agarrar un avión de Dominicana, desayunas y te vuelves ahí. Claro, te puedes hacer 10 viajes a desayunar nada más y te regresas. Pero mira, espérate que te quería terminar. Bueno, termina la mención, perdón, el patrocinador. Ok, así. Pero qué culpa tenemos nosotros que tu podcast no tiene patrocinantes. Ale? No, y el podcast ni existe. O sea, bueno, imagínate. Tu podcast era muy bueno. deberías No, gracias. decirlo. No, lo puse en pausa, pero es que, coño, tenía demasiado trabajo. Pero yo creo que lo voy a retomar. Sí. De hecho, voy a ver si cuando tú vas ahora a Santo Domingo hacemos un episodio. Va, Va. yo tripeo. Pero Sí, es de no, comedia. ¿o? Si quieres, claro. ¿Eh? Es de comedia. Y me lo invitas a él. Pero mira, lo que iba a decir, que algo que pasa con eso de por qué no te conectas mucho con los jóvenes, tiene que ver, yo creo, con la madurez que te puede aportar ya alguien, coño, que ha vivido y que ha sufrido. Y ahí me acuerdo siempre un consejo que dio Bernie Mac, que Claro. para mí es uno de los Va, mejores descansa. de la Va. historia. Y que tiene mucho en común con Kamala Harris, Chris Rock y Will Smith. ¿eh? Sí, tiene. Que, Y conmigo. exacto. Sí, ¿Qué tal? conmigo dice Ah, Camaleo. no, él dijo, ese tipo era un terremoto. Si tú no lo has visto en stand-up, Sí, claro. De lo mejor. el tipo loco es Ese asesino. y clásico, asesino, no les tengo asesino. miedo a ustedes, hijos de puta. Sí. Ese es el clásico de Bernie. Él decía, olvídate de ser gracioso, tienes que ser interesante. Ujú. Y con los años, tú sin querer te vas hacia lo interesante. Cuando tú quieres siempre profundizar más. Espero que te interrumpa, pero justamente creo que el stand-up tiene es una de las pocas artes o de los pocos oficios donde a medida que tú vas envejeciendo solo tienes cosas mejores que decir. Yeah, eso es verdad. Coño, qué buen punto ese. Gracias. De verdad. Wow, man. Yo nunca me imaginé que tú me ibas a aportar algo ¿Qué en la te vida. parece eso? ¿Qué te parece? ¿Sabes que Pero, yo en verdad me iba a preguntar lo de los dominicanos y con Haití, ¿eh? Sí. De la relación tan tensa que tienen ahí con los haitianos, ¿no? sí, definitivamente hay racismo, eso no hay duda alguna. Y es un racismo educado desde hace muchas décadas. Ujú. O sea, desde el dictador Trujillo Ujú. para adelante, y hemos tenido un par de presidentes que siempre han sido anti-haitianos, racistas. Trujillo, el dictador, de hecho, tenía como un deseo de una raza superior, tipo Hitler. Ujú. Y por eso él le abrió la puerta a 1 millón de judíos. En mi país tenemos una comunidad de judíos Ujú. gracias a Trujillo. La mayoría de los judíos vinieron para hacer un trampolín e irse a Estados Unidos. Ujú. Por eso en Nueva York hay tantos dominicanos. Porque luego que los judíos llegan a Estados Unidos, Ujú. son los que empiezan a comprar edificios de apartamentos en Manhattan en los años 50, 60. Y entonces cuando empiezan a venir los dominicanos, ellos como agradecimiento Les dieron la... le no sabía. le alquilaban sus apartamentos Bueno, con facilidades por ellos haber recibido, por nosotros haber recibido a los judíos. Y me imagino que luego con el tiempo los judíos se arrepintieron muchísimo de haber hecho esa benevolencia. ¿Sabes que por yo eso sabía sabía eso, que pero por sí eso, sabía. ay, perdón que te interrumpa, Sí. pero no tenía ni idea de que esa es la historia un poco de por qué tanta presencia dominicana en Nueva York. Ese fue el inicio de la comunidad Y ahorita dominicana. están todos en los shows de Ángelo Colinas. Aquí No, iba a decir. un saludo, gran comediante puertorriqueño. Y fíjate que una de las cosas que yo aprendí en una película de Balbuena era que muchos dominicanos se hacían pasar por puertorriqueños para poder irse para Estados Unidos. Mierda. Esa cosa que te aprendes de repente en una película de comedia que no hay ni Pero, puta idea. ¿esto en qué año, qué década es? ¿Tipo los 60? El que exactamente. O sea, toda la migración de los dominicanos. Sí, yo creo que empezó en los 60 y, Todo el y pedo ya de- luego yo de creo que Trujillo y explotó después de los 80, que ya todo el mundo se iba ¿Sabes que para... Trujillo intentó matar al presidente de Venezuela en su momento, no? Ya, a Rómulo. A Rómulo Betancourt. Sí.
¿Qué pasó, pues? ¿Qué pasó? Entonces, el dato termina ahí. No sabemos ni No, por, no, ni pero es por que qué, mi ni- pregunta iba, porque en verdad y lo hemos comentado en otros episodios que hemos grabado con comediantes latinoamericanos. A mí me gusta ver como que en cada país cuál es el podcast, tipo el podcast, y luego ver de dónde viene la comedia, para entender un poco la idiosincrasia folclórica de cada país. Pero Haití es muy esquivo. O sea, en verdad no sé si es porque hay una barrera del idioma evidente, Claro. pero yo no sé si en Haití hay stand-up, seguramente. Sí, hay, seguro que claro. sí. Y deben seguro que tener sí. sus cuentachistes también de... Claro, lo que pasa es que, imagínate, es creole, es una Exacto. mezcla del francés con el africano y yo hablo un poco de francés y yo no entiendo nada, o sea, nada. Ujú. Ellos me entienden a mí, pero yo a ellos no. ¿Sabes que en Venezuela Ok. tenemos historia con los haitianos también? ¿Cuál es? Los migrantes haitianos que iban a Venezuela, Ajá. uno de sus trabajos primordiales era vender helados en la calle, Ok. con el carrito de helado típico, pues. Entonces, yo sé dos palabras en haitiano, que es maciz y bolé, que Ajá. es marico, gay y ladrón. Ok. Porque porque- solo esas dos en particular. Porque nosotros en el colegio, en el liceo donde estudiábamos, le gritamos a los heladeros maciz y bolé para hacernos molestar. Claro, y Ah. es lo normal es que las primeras palabras de cualquier idioma que tú aprendes son Son malas groserías. palabras, Sí, son claro, por groserías y supuesto. son insultos. Fuck you, son of a bitch. Eso es lo primero que tú aprendes En inglés. en el colegio, entre tus Hoy amigos. están aprendiendo Get Out of Here, Venezuelan. Es lo Sí, primero que... lo dicen los niños. Lo dicen claro. los niños, me lo dijeron ahorita y yo, welcome. Nunca había escuchado eso de macizo. you, Qué bola. thank you. Macizi, macizi, bolé. Macizi. Macizi. Así sí, Además, vale. las palabras ofensivas suelen ya, a pesar de que tú no entiendes el idioma, ya a ti te dicen Ya tú macizi. Ya tú Entonces, sabes. tienes una idea. Claro, tienes una idea. ¿Sabes qué? Nunca habíamos también... no sé si habíamos tenido la posibilidad... No, eres el primer comediante dominicano con el que Ujú. conversamos. Ok, cool, qué honor, gracias. El Después de la Dominica- Beba Rojas. Saludo. Saludo. Un saludo a la Beba Roja. El dominicano en particular, yo siento que ¿No sabes puede- quién es la roja? Creo que sí, pero... es bueno. una de las actrices de Bienvenidos. Pero, probablemente la más ¿por qué famosa, dominicana? con María Antonieta Ella Duque. vive en Dominicana. Vive. Sí, 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 ok. Sí, vive en Una vez Dominicana. estábamos en un show y Sí, fue Randy, justamente. Sí. Mira, está hablando con la Eva Rojas y nos puso así a la Eva Rojas, ¿no? Fue una llamada, Sí, algo así. o un por voice. Instagram, algo. No sé qué fue, pero Como que sí. mándenle un voice, puede Sí. ser, a la Beba, un saludo a la Beba Rojas. Pero, ¿sabes qué? Yo siento que, yo siento que el dominicano probablemente sea el latinoamericano más involuntariamente gracioso de Sí. de toda la habla hispana, Eso me honestamente. han dicho, en este viaje me lo dijeron. Yo pensaba que eran los cubanos. A mí me encantan los Están ahí cubanos. con los cubanos. Los cubanos me dan demasiada Porque el cubano risa. es como un dominicano de Temu. Mira, justo que estamos grabando en Miami, Ujú. esa referencia les cae muy bien a ellos. No importa seguro. porque igualito ya esta parte del episodio está detrás de un paywall, entonces... No, pero el cubano te dice, ¿qué es Temu? Exactamente. Y cuando se lo explica se emociona porque ya no hay nada. Sí, venezolano, podemos hacer ese chiste De- fácil. No joda. Pero ¿sabes qué? Me llama la atención, justamente ahorita que estamos entrando como en el tema de Dominicana, tomando en cuenta, claro, ustedes no, de repente no tienen esa autoconciencia que en verdad son involuntariamente graciosos porque Sí. todos los dominicanos que yo he conocido son comediantes. Sí. Así no sean comediantes. Sí, sí, Son sí. personas muy tenemos graciosas. mucha gracia natural, eso Ajá. es cierto. ¿Cómo Sí. entretienes a la persona más cómica del mundo? I'm going back to my school today.